Qué gusto de saludarla, no la veíamos hace unos 2, 3 meses. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por el espacio. ¿Cómo me siento? Es de esas preguntas que no se puede contestar todavía. Discúlpeme que quizás no debía haber preguntado eso, pero siendo la viuda de Fernando Villavicencio y cercanos a cumplir un año, siempre la recordamos y lo recordamos a nuestro querido amigo, a quien Dios tenga en su gloria celestial. Ahora sí, vamos a comenzar con la entrevista propiamente esta mañana y yo quiero señalar que, entre otras cosas que me parecen importantes, lo de la comisión legislativa. Ellos afirman en el informe que el asesinato de Fernando fue un crimen político. Noticias, ¿no? Como que si fuera nuevo, como que si fuera algo que no sabemos, ¿no le parece? Eh, Me parece una verdadera falta de respeto a la memoria Absolutamente. de Fernando, a lo que Fernando hizo, toda la lucha, todo su sacrificio, que esta comisión, que además se ha demorado 6 meses en Sí, contarle al país que es un crimen político, es una falta de respeto no solo a su memoria, sino a su trabajo periodístico y su trabajo como asambleísta también. le voy a ser franco. Usted sabe que en Quito se dice que cuando se forma una comisión para algo, Ujú. es para que termine tal cual lo ha dicho usted, diciendo algo que todos sabemos. Por supuesto que es un crimen político, si era un candidato presidencial, si era asambleísta, por Dios santo. Eh, y también pregunto, ¿qué pasa con cada vez que hay el tema del juicio? Cada vez que van al estrado, se postergan también, y se ha postergado y posterga y se sigue postergando. ¿Qué, ¿Por qué? Bueno, el tema de la audiencia ha sido bastante atropellado, ¿no? Ya Eso. van siendo como 4 veces las que se suspende la audiencia por las argucias de los abogados de los procesados, pero entiendo que este 25 de junio ya el juez que lleva la causa ha sido determinante en decir que aquellos que se atrevan a cambiar de defensa, está la Defensoría Pública para asumir las defensas y no posponer más esta audiencia, que ya van a ser un año del asesinato de Fernando, y apenas tenemos a estos 5 microtraficantes sacados de otra investigación que llevaba la Policía Nacional. Haber actuado con agilidad y profesionalismo, seguramente Fernando estaría vivo porque hubieran capturado a todos los integrantes de esta banda delictiva. Y bueno, ese es un tema que se está investigando en otra fiscalía, porque en torno al asesinato de Fernando se llevan 3 procesos: el de asesinato, el de los asambleístas que fueron acusados por el mismo Fernando de intimidación, y el de ejecución extrajudicial, que se está observando la negligencia que tendría la policía en el cuidado y protección que le brindaron a Fernando. Todos vimos, penosamente, no se lo quiero recordar, pero todos vimos el video, lo hemos visto muchas veces, y parece realmente como que si la policía lo entregara, los que estaban allí, como que hubo una negligencia absoluta, ¿no verdad? Yo ahora hablo solo de negligencia. Yo no Ok, quisiera adelantar criterios, ok, pero en torno a las investigaciones que se están llevando, la cúpula del anterior gobierno y hasta los miembros de la cápsula de seguridad tienen que responder penalmente por la omisión que cometieron en el cuidado de la vida de Fernando Villavicencio. Recordémosle al país que fue asesinado bajo la custodia de la Policía Nacional. correcto, correcto, doña Verónica Sarauz. Sigue con la entrevista Ramiro Cepeda, Luisa Delgadillo, Javier Segarra, Jaime Velázquez, Enrique San Martín. Verónica, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo Simples está? observaciones. Dilaciones en el proceso es un acto de poder. Omisiones imperdonables en la policía es un acto de poder. Asesinatos en las cárceles es un acto de poder. Y ahí podemos ir describiendo algunos incidentes luego después del vil asesinato. Un acto de poder ¿de quién? De los actores políticos, de aquellos que pretenden estar siempre en las papeletas electorales. Lo he dicho desde el día uno del asesinato: los responsables políticos de unirse, de estar coludidos para callar la voz de Fernando,
son estas personas que representan a los de la Revolución Ciudadana, al Partido Social Cristiano, a estos señores de menor rango, Ronnie Aliaga, Javier Jordán, Pablo Muentes, este señor Cuero, Gómez y González, y me faltan manos para decir más nombres de todas estas personas que están involucradas, pero todas estas personas responden a estos líderes políticos. Entonces, sí, como usted dice, es un crimen político con intereses políticos y con el poder político que además está muy interesado en que el crimen solo quede en los 5 procesados que están ahí y que no avance más a los autores intelectuales. Verónica, pero ahí la detengo. Es algo que no va a pasar. Pero ahí la detengo. Si estos actos de poder es porque están coludidos algunos actores, ¿por qué estos actores que también tienen procesos en su contra no han podido sobrellevar los de ellos, no han podido solventar los de ellos, no han podido desaparecer los de ellos, si tienen tanto poder como para hacer desaparecer los de otros y a un candidato a la presidencia? No me empata esa aritmética. Bueno, ahí hay que pedirle cuentas a la Fiscalía, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Fiscalía ha sido negligente en vincular a estos personajes que ha podido vincular a otros casos y en algunos de ellos han mencionado nombres que no están siendo vinculados al crimen de Fernando? Pero estas personas que sí mantienen procesos judiciales estaban interesados en que Fernando no llegara a la presidencia de la República porque sabían que se les iba a acabar los contratos con el Estado, el tema de los puertos, además que es una situación escandalosa, que se sigue yendo la droga sin ningún control absoluto por parte del Estado, y así un sinnúmero de cosas que estos grupos políticos, grupos económicos y todos ellos permeados con el narcotráfico, era un caldo de cultivo que no querían que Fernando esté ahí para ponerles un freno que necesita este país. Verónica, ¿cómo le va? Mucho gusto. Luisa Delgadillo le saluda. Buenos días. ¿Cómo le va, Luis? Bien, gracias. Preguntas muy puntuales. ¿Omisión o complicidad por parte de la Policía Nacional en lo que fue el tema que desafortunadamente acabó con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio? Bueno, la omisión siempre llega a la complicidad, siempre. Al final del camino. 2, la muerte de Fernando Villavicencio, más allá del dolor que provoca principalmente en sus seres queridos y en quienes valoraban su fortaleza, la fuerza y la convicción de su denuncia, que a la postre ha quedado demostrada, tenía mucho de fundamento. ¿Ha valido la pena a estas alturas del partido? No creo que ninguna muerte es un sacrificio que valga la pena, ¿no? Este país vive una ceguera colectiva horrorosa que a mí me tiene espantada porque me asusta el nivel de ceguera, como le digo, que estamos viviendo ahorita. Después del asesinato de Fernando no ha pasado nada. Yo espero que el sacrificio que hizo Fernando para que este país abra los ojos en serio y que vea que en realidad estábamos gobernados por una caterva de corruptos y que ahora no es caso distinto porque estamos empezando a tener una serie de arbitrariedades por parte del gobierno, pero yo espero que el asesinato de Fernando sirva para cambiar este país. No, aquí no queremos cosechar héroes. Y Fernando de alguna forma fue un héroe cuando sacrificó su vida por este país, pero si el sacrificio que él hizo no ha valido la pena y este país no cambia, habrá sido en vano. Verónica, ¿quién debe ser, desde su respetable punto de vista, el sucesor de Fernando Villavicencio en el movimiento Construye como candidato presidencial? ¿Quién da la talla? No existe un sucesor de Fernando Villavicencio. Para mi criterio no existe. El que estaba para reemplazarle en un momento era Cristian Zurita, pero Cristian está fuera del país. Desconozco cuáles sean sus planes electorales, pero más allá de Cristian, ninguno podría estar a la talla de Fernando. Verónica, concluyo con esto para enseguida dar paso a mi compañero y amigo Javier Segarra. ¿Ha recibido usted o el resto de la familia
del extinto Fernando Villavicencio, algún tipo de amenazas? ¿Teme usted por su vida, por su integridad, por la de los suyos? Bueno, yo mismo he sufrido 2 atentados ya eh, controlados por mi cápsula de seguridad en el año pasado. Entonces, sí, el tema del asesinato de Fernando es muy complicado, es muy complejo y es sumamente delicado por los actores que están involucrados, por el nivel de alcance que tuvo todas sus investigaciones y además, porque además los grupos políticos están involucrados con el narcotráfico. Hay que reconocer que estos grupos políticos contrataron a grupos de delincuencia organizada que son los lobos. Esto es de conocimiento público. Entonces esto claro que te lleva a que siempre estés amenazada por todo lado. Me queda claro entonces que no tiene usted garantías de seguridad, y creo que hoy en el país no la tiene nadie. Mi querido Javier. Nadie tiene garantías. Buenos días, gracias de mi parte, Verónica. Gracias, A Luisa. usted. Verónica, ¿cómo le va? Buenos días. Si estas amenazas que permanentemente pueden surgir alrededor y posterior a la muerte de Fernando, créanme que yo no sé cuál es la vida que ustedes tienen como familia hoy en día, porque luchan contra la justicia para conocer la verdad de este hecho y luchan también contra la inseguridad de las cuales ustedes son consecuencia de esto, ¿no? Bueno, en realidad esto no es nuevo para mí porque con Fernando venimos de muchos años atrás siendo perseguidos por el correísmo. Parte del gobierno de Moreno también nos persiguió. Entonces el tema de que nos persigan, de que nos amenacen, ya no es un tema nuevo, pero esto sí, de enfrentarse contra el tema judicial y ahora contra el tema de los grupos de delincuencia organizada, esa sí es nueva, porque antes solamente te enfrentabas al poder político, claro, que te perseguía, pero cuando el poder político se colude con los grupos de delincuencia organizada, ya estamos hablando de palabras mayores, donde nadie en este país tiene garantías, mucho menos yo que estoy al frente de todos los procesos. ¿Cree que algún día se llegará a saber la verdad, Verónica? Tengo la fe de que eso va a pasar. ¿No importa el tiempo que transcurre frente a todo esto? No importa, porque yo confío en la constancia que siempre he mantenido y vamos a dar con los responsables intelectuales del crimen de Fernando. Y de alguna otra manera, el clan familiar cual usted está a la cabeza, debe ser una situación muy complicada y difícil de saberla sobrellevar hoy en día frente a esta situación. Por supuesto, el tema mediático en torno al asesinato se disparan. Yo tengo hijos chiquitos que no puedo controlar el tema del internet porque las imágenes del asesinato corren por todo lado. Ha sido sumamente fuerte para los niños, ¿no? Pero de alguna forma se trata de sobrellevar la situación porque pasarla y superarla, eso no se logra nunca. Se acostumbra a vivir así, de esta manera. No es una bonita manera. Nosotros prácticamente vivimos con arresto domiciliario, no podemos salir como el resto de familias. Salen, cogen el carro, se van a pasear, ahora que ya ni siquiera las familias normales pueden hacer eso con el índice de inseguridad que hay, pero mucho menos nosotros. Pero es una manera de vida que ya la teníamos desde que Fernando estaba vivo, ahora solo me toca a mí asumirla ya sola. La justicia divina llegará algún día. En esa sí hay que confiar siempre, sin duda. Esa es la que no falla. Esa es la que no falla. Amén. Y tenga la plena seguridad que eso llega porque llega, Verónica. Quiero agradecerle de mi parte, le voy a dar paso a Jaime Velázquez para que continúe con el diálogo. Gracias, Verónica. Gracias, Javier. Un placer, Verónica, también aquí en I99. Le voy a consultar, usted ha hablado de un cambio. ¿Cuál es ese cambio esperado que usted siente que el país debe tener? Bueno, yo hablo del cambio ya en el tema electoral, porque estamos a las puertas de un tema electoral y de hecho yo le hago un llamado a todos los precandidatos que están ahora sí pululando como siempre es en campaña, que se unan, porque no hay tiempo para volver a repetir los errores del pasado. Cuando Fernando fue candidato a la presidencia de la República, él
trató de hablar con otros candidatos de la misma línea de él y los egos de estas personas no permitieron que haya un tipo de alianza. Entonces, mi llamado es a que ahora, en estas circunstancias, porque el narcotráfico no da tregua en el país, hay que unirse para que este país cambie de alguna forma, porque siento que el gobierno actual no ha actuado con la debida forma, no ha cumplido lo que ofreció, incluso en el tema del asesinato de mi esposo, utilizó de manera maliciosa a la familia de Fernando, engañándoles, diciéndoles que él iba a hacer todo lo que esté a su alcance para dar con los responsables de Fernando, y el gobierno ha hecho absolutamente nada para que el crimen se esclarezca, ni en el tema de los autores intelectuales, mucho menos en ningún otro aspecto del caso. ¿Qué consideraría para que se dé ese cambio, ser partícipe justamente de ese cambio yendo a unas elecciones como asambleísta, presidenta o como sea? Hay que ver, hay que analizar ese aspecto, pero mi llamado ahora es a los actores políticos que ya están pretendiendo alcanzar la presidencia de la República. Hay que unirse para que todos lleguen y el voto no se disperse, porque ya no es el correísmo, el cuco que todo el mundo piensa que hay que vencer. Ahora es el narcotráfico que está permeado en todas las instituciones del Estado. Lamentablemente hay 8 o 9 precandidatos ya anunciados. Vamos a ver qué sucede con las elecciones. Igual paso, Enrique San Martín, que tiene más preguntas para usted. Mi querida Verónica, un abrazo. Gracias. Adelante, Gracias. Enrique. Gracias, Jaime. Sí, solamente una pregunta. ¿Qué hay del tema internacional con relación a nuestro buen amigo Fernando Villavicencio? Porque ya definitivamente en la justicia ecuatoriana no confiamos los ecuatorianos, por un lado. No hay institución en el país, a no ser que tal vez en una encuesta ubiquen a las Fuerzas Armadas como rescatable, pero de ahí en adelante no hay personas o instituciones a quien recurrir. No sé qué pasa en el exterior, si podemos acudir a una Corte Interamericana de Derechos Humanos, a una Corte Internacional de Justicia o a una Corte Penal Internacional. En este sentido, habrá algún tipo de contacto, si se quiere. Bueno, nosotros con Fernando manteníamos un proceso en la CIDH de cuando nos persiguió el correísmo porque Fernando era periodista. Uh-huh. Ese proceso todavía sigue llevándose en la CIDH y ahora se suma el tema de su asesinato. Así que en el tema internacional, los abogados que tenemos están a la par y la CIDH está al tanto de todo lo que pasa. De hecho, yo mantengo medidas cautelares a favor mío y de mis hijos después del asesinato de Fernando. No es que yo mantengo protección porque el Estado o la policía quieren protegernos por ser esposa e hijos, sino que la CIDH les obliga a que nos den esta protección porque se vio que no pudieron darle la protección debida y adecuada a Fernando cuando él estaba de candidato a la presidencia de la República. O sea, es increíble, o sea, no nació esto del Estado ecuatoriano, sino de afuera. La protección a ustedes me refiero. Por supuesto, la protección, la CIDH le obliga al Estado ecuatoriano a protegernos a nosotros de la forma en la que no protegieron a Fernando. Y finalmente, porque con mucha sensibilidad mis compañeros han tocado el tema de la familia, ¿no han pensado en un momento ustedes protegiendo y salvaguardando su integridad, buscar asilo en otra parte? Pregunto. No, porque nacimos aquí, vivimos aquí y no es fácil coger los guaguas, hacer las maletas y salir a buscar la vida en otro país. No es fácil. Además, nosotros no hemos cometido ningún delito como para poder irnos del país. Nosotros estamos aquí firmes, exigiendo justicia en el tema de Fernando y que sus verdugos ejecutores de su crimen no queden en la impunidad. Correcto. Muchas gracias, Verónica. Eduardo. Solamente para despedirla y agradecerle, como siempre, su gentileza a la señora Verónica Zarauz, que fue esposa de Fernando Villavicencio. A muchas mujeres no les gusta, pero es la viuda de Fernando Villavicencio, hay que decirlo, discúlpeme, pero es la esposa de Fernando Villavicencio, y a decirle que usted sigue contando con todo el respaldo de los ecuatorianos.
porque nosotros conocíamos a su esposo de muchos años y era nuestro amigo, venía siempre, no solo lo entrevistamos acá, sino venía en vivo y conversábamos luego con él, y pues decirle a usted y por medio suyo a la familia que estaremos como siempre muy pendientes. Por eso le hablé de las audiencias postergadas, cómo se sentía. Mis compañeros le preguntó, Bolo le acaba de preguntar por su seguridad, es decir, todos estamos inmiscuidos, sabíamos que esto de la comisión iba a terminar como terminó, realmente haciendo un papel como que si, yo no sé, pues no, pero hay políticos que creen que todos somos bobos y ellos somos inteligentes, ¿no? Terminan diciendo, fue un asesinato político, qué gran noticia, pues no, Descubrieron la pólvora, el agua tibia, pues no, pero tenga la seguridad que seguiremos apoyando y seguiremos hablando hasta que podamos saber lo mismo. Y Javier Segarra le dijo la verdad, le dijo algo bonito, la justicia divina, confiemos en la justicia divina. Sí, amén, dije yo, pero espero que la de los hombres también pueda darnos una realidad de quién o quiénes fueron, no solo los perpetradores físicos, sino también los intelectuales. Y que todos los que estaban jugando, que juegan en ese baile, que hoy están escondidos, esos asambleístas, etcétera, etcétera, puedan alguna vez decir cuál es la verdad y por qué pasó. Doña Verónica, tenga usted, Verónica, un buen viernes y gracias por comparecer ante los televidentes y oyentes de I99. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Tenga la certeza de que vamos a presionar a la justicia de los hombres para que se mueva el caso de Fernando. Perfectamente. Le agradecemos a Verónica Zarauz por su amabilidad y